Hola, en Coaspire te damos la bienvenida. Hoy vamos a estar aprendiendo sobre fundamentos de contabilidad, fundamentos básicos que todo emprendedor, todo empresario, aquel que tiene su pequeña o mediana empresa, su microempresa, sea personal o familiar, debe tener estos conocimientos básicos de contabilidad. ¿Cuáles son los objetivos? Bueno, queremos explicar que la finalidad de la contabilidad financiera es la de proporcionar información útil, confiable y oportuna para la toma de decisiones. Otro de nuestros objetivos es diferenciar los conceptos de activo, pasivo y capital contable y distinguir las características y clasificación de los mismos. Y también queremos enseñarles a elaborar adecuadamente los estados financieros básicos. Comencemos. ¿Qué se entiende entonces por contabilidad? ¿Qué es contabilidad? Bueno, es un sistema de control y registro de los ingresos, gastos y demás operaciones económicas que realiza una empresa o entidad para proporcionar información. Esto quiere decir que el principal o el primer propósito de la contabilidad es registrar. Pero ustedes estarán preguntando, ¿qué se registra? Bueno, se lleva una anotación, se busca un cuaderno, una hoja en Excel, en una computadora, se escribe en un libro todo movimiento contable del negocio o empresa, con el objetivo de proporcionar una información financiera. Entonces, todo movimiento contable, todo lo que entra y sale, todos los ingresos, gastos, costos, todo dinero que se mueve dentro de la empresa, dentro del negocio, se debe registrar. Entonces, la contabilidad es un sistema de control y registro de los ingresos y gastos y demás operaciones económicas que realiza una empresa para proporcionar información. Esto nos lleva entonces a nuestro segundo propósito de la contabilidad, informar. Por eso nosotros llevamos los registros, para tener información. Pero esa información debe tener tres características importantes. Debe ser útil, debe ser confiable y debe ser oportuna. Una información útil, una información clara que necesitamos para poder llevar ese control en nuestra empresa, en nuestro negocio. Debe ser confiable, porque no nos vamos a estar inventando movimientos o operaciones de la empresa, sino que podemos confiar en los datos, en la información. Y debe ser oportuna, porque debe ser a tiempo, en la fecha que necesitamos nosotros tener esa información. Vamos a hacer unos postulados básicos a nivel general, un panorama general de la contabilidad. La contabilidad, entonces, es un sistema que registra operaciones o movimientos económicos cuantificables. Quiere decir que debe tener números para que sea cuantificable de un negocio. ¿Para qué? Porque esto produce una información en términos monetarios. Ya hablamos que esa información debe ser útil, confiable y oportuna. Esa información se llama estados financieros. En términos ya de contabilidad, toda la información que arroja un negocio, una empresa, lo que entra, lo que sale, todo movimiento, toda operación financiera se llama estados financieros. ¿Qué se hace con esos estados financieros? ¿Para qué nosotros necesitamos tener estados financieros en nuestro negocio, en nuestra empresa? Bueno, porque esos estados financieros a los dueños, a los gerentes, a los inversionistas, a los interesados, esa información es útil para tomar decisiones en el ámbito financiero, pero también administrativo. ¿Alguna clasificación? Dos clasificaciones importantes de ese registro de la información. Bueno, nosotros tenemos un registro para generar, para obtener un balance general. Ese balance general, entonces, está determinado con el activo es igual al pasivo más el capital. Y esto aquí se registran las operaciones que afectan la situación financiera del negocio.
Pero hay otra información, otro registro también importante, que son los estados de resultados. En contabilidad entonces lo llamamos estado de resultados de ganancias o pérdidas, aunque nadie quiere perder, todos queremos ganar y nosotros en Coaspire también queremos que usted gane en su negocio, en su empresa. Ese estado de resultados es tomar los ingresos y restarle los costos y los gastos. Nos va a dar entonces una utilidad o una pérdida. Allí se registran las operaciones que afectan los resultados financieros del negocio. Vamos a desglosar un poquito esto para comprender con más claridad qué quiere decir. Hay una ecuación contable, en términos financieros se llama ecuación contable, a tomar todos los activos, el monto, el total de los activos de toda empresa debe ser igual a la suma del pasivo más capital. Pero quizá usted se esté preguntando, ¿qué son los activos? ¿Cómo sé yo cuáles son los activos de mi negocio? Bueno, los activos pueden ser el dinero que tienes disponible en tu mano, caja, el dinero que está en el banco, que está en la cooperativa, que está ahorrado, todas las cuentas por cobrar a tus clientes, lo que tienes en un inventario, lo que tienes de mercancía, si tienes vehículos, todo vehículo que tienes que sea de la empresa y edificios o terrenos, bueno, todo eso. Todo lo que tienes en dinero que puedes decir son mis activos. Entonces se hace una suma de todo eso y debe compararse entonces con el pasivo. El pasivo son las deudas o cuentas por pagar, todo lo que tú debes. En contabilidad colocamos esa cantidad, todas tus deudas como un pasivo. Todo lo que sean impuestos por pagar o hipotecas, bueno, todo lo que sea debiendo dinero va a pasivo. Y entonces el patrimonio, el capital, ya es la ganancia que tenemos, es el patrimonio, parte que corresponde al dueño o propietario del negocio. Por ejemplo, si colocas entonces en una hoja, escribes todos tus activos, vamos a suponer que sumas 100,000 pesos. Pero de esos 100,000 pesos, tú debes 40,000 pesos. Quiere decir que tu capital o tu patrimonio son 60,000. Recuerde, el activo debe ser igual a la suma del pasivo más el capital. Aquí en pantalla entonces también estoy colocando un ejemplo. Toda empresa o todo negocio que quiere organizarse debe levantar, debe generar, buscar una información para comenzar, para arrancar. Quizás hasta ahora tú no tienes una contabilidad clara en tu negocio, pero es tiempo de tener algo básico. Entonces, te motivo para que levantes una información, un balance general inicial. Ese balance general, entonces vas a escribir todos tus activos, aquí estoy colocando un ejemplo, comparado con los pasivos más el patrimonio. La suma de los activos debe ser igual a la suma del pasivo más el patrimonio. Puedes seguir viendo este video, puedes colocarle pausa y puedes entonces analizar cómo aplicas este balance, este ejemplo de balance general inicial a tu negocio. Entonces, hemos hablado, retomando un poquito lo que hemos dicho, que tenemos un balance general que es igual a la suma del activo, igual al pasivo más el capital. Pero también hablamos de un estado de resultados. En el estado de resultados, entonces, tomamos todos nuestros ingresos comparado con los costos más los gastos. Este es un ejemplo de un estado de resultados. Tomamos las ventas, que quiere decir los ingresos, todo lo que tú vendiste en tu negocio en el mes o en el año. Un estado de resultados puede ser mensual, puede ser anual, y se escribe el monto. A esos ingresos les vas a restar, les vas a quitar el costo de esas ventas, el costo de la mercancía. Luego le vas a restar los gastos. ¿Cuánto se gastó en sueldo? ¿Cuánto se gastó en el alquiler del local? Todos tus gastos. Los gastos de la venta, por transporte, por combustible, todos los gastos. Todo esto se le va a restar a la venta para que nos dé una utilidad, una ganancia. Pero es interesante
analizar esto cada mes para ver cómo está tu negocio, si está generando ganancia o al contrario, si está generando pérdida. Entonces mirar qué gastos podemos disminuir, qué costos nosotros podemos rebajar para que esas ventas, esos ingresos, vaya quedando algo de dinero y entonces podamos nosotros volver otra vez a capitalizar o poder inyectar ese dinero a tu negocio que sea para progresar. Siempre pensamos en eso, en crecer, progresar. Esto es como un resumen de la ecuación contable. El activo es igual al pasivo más el capital. El monto de todo esto nos va a generar un balance general y un estado de resultados que al final tú puedes analizar. Por eso es importante tener una contabilidad clara, que puedas analizar. ¿Te está dejando ganancias o te está dejando pérdidas? Y yo aquí quiero dar un consejo a todos aquellos empresarios que tienen su negocio, su empresa pequeña o mediana. Procure no mezclar, no ligar los gastos personales con los gastos de la empresa. Porque a veces cuando no tenemos claridad allí en la información, entonces vamos a pensar que nuestra empresa está dejando pérdida. Pero no, lo que pasa es que estamos tomando dinero del negocio para uso personal. Por eso es importante que si tú mismo eres el dueño, tú eres el vendedor, tú estás administrando, tenga esas cuentas claras. ¿Qué dinero le pertenece al negocio y cuál es el dinero personal? Para tener esas cuentas separadas y no mezclarlas. Puedes, como dueño, colocarte un sueldo y eso también te va a ayudar a tu presupuesto personal o tu presupuesto familiar. Aquí hay un resumen de lo que son los ingresos, los costos y los gastos. Y las conclusiones. Entonces, como conclusiones tenemos: la contabilidad permite obtener información periódica sobre la situación financiera de una empresa. Todos necesitamos tener cierto conocimiento de contabilidad si deseamos actuar de forma inteligente y organizada con el propósito de crecer. Y por último, ser disciplinados, diligentes y organizados son cualidades de un emprendedor exitoso. Recuerden que en COP Aspire estamos para servirte. Dios te bendiga.